Elías, un hombre que forma igual que nosotros, en la escuela de Arroyo Seco, y vamos a hablar hasta que llegue la lluvia. Hay un tema que escribí no hace mucho tiempo, que lo prediqué aquí, que es parte del versículo 17. O sea que ese lo voy a pasar por alto, para allá no voy a llegar. Me voy a quedar aquí hasta que llegue la lluvia. Amén. Y déjenme decirles la verdad. Hace muchos años, cuando yo era evangelista, hablaba mucho de Elías. Me gustaba mucho lo que viene en el capítulo 18, el enfrentamiento de Elías y Acab. Y de estas porciones bíblicas, con la ayuda de Sarepta, incluso me he propuesto investigar quién era esta señora, y hasta el sol de hoy no encuentro información de ella. Pero voy a seguir insistiendo hasta ver qué encuentro de esta mujer, que Dios escoge precisamente a esta mujer. Bueno, el asunto es que conozco muy bien esta porción bíblica, la historia de Elías, pero hasta esta semana que me empeñé en meterme en esta parte y me puse a leer y a volver a leer estos versos, me impactaron. Me impactaron algunas expresiones que hay en esos versículos, porque hay unas declaraciones ahí que son muy bonitas, muy profundas, por lo menos a mí. No sé a usted, por eso lo quise leer despacito hace un ratito. Pero yo quiero entrar en el tema hasta que llegue la lluvia. Amén. ¿A cuánto le gusta que llueva? A lo que más desea que llueva es a los ciegos. Yo diciendo si yo viera. La sequía es uno de los cuadros más devastadores del mundo. Nada es más espantoso que ver un terreno sin vida, lleno de esqueletos, carbonizado por el fuego. Es el gran contraste entre el lugar en que antes fue escenario de vida, donde la vegetación le puso colores a la naturaleza, y eso lo vemos mucho en California, de esos fuegos que hay con los vientos de Santa Ana. Amén. Y donde los árboles daban su fruto en su tiempo, en contraste con el ambiente y olor a muerte, donde hay sequía. Es la comparación entre la lluvia que riega, llenando los manantiales, los ríos, donde viven y se alimentan todos los animales del campo, frente a una tierra seca, donde quedó abandonado y detenido el tiempo. Tenemos que imaginarnos los 3 años y medio de Israel sin lluvia. Una tierra agrícola que produce leche y miel. Y ahora no cae una gota de agua. Un terreno acostumbrado a la lluvia temprana, septiembre y octubre. La lluvia tardía, marzo y abril, para madurar los frutos. Y el rocío de la noche que bajaba del monte Hermón, según dice el salmista. De pronto desaparece todo eso. Y las hojas se empiezan a tornar rosadas y se caen. Los árboles se secan. En el mes de marzo, me acuerdo que un hermano que vino de mi país a visitarme a Nueva York, a New Jersey, y ya después de varios días me dice: pastor, tengo una pregunta, ¿qué te pasa? Aquí los árboles no tienen hojas. Digo, espérate 2 meses. Lo que pasa es que ellos, cuando llega el otoño, dejan caer sus hojas en el tronco y se alimentan con esas hojas durante el invierno. Las hojas, la nieve la tapa, ellos se alimentan, y cuando llega la primavera salen nuevas otra vez. Amén. Ese es el ciclo, esa es la realidad. Amén. Entonces, imaginémonos esos 3 años. ¿Ok? Todo el mundo se muere de sed y de hambre. De sed y de hambre. Amén. No hay cosecha, no hay vacas en los corrales, no hay comida en las mesas, los cuervos se murieron, el río se seca. Y la palabra del profeta se está cumpliendo al pie de la letra. Ahora, él mismo no escapa de los rigores de la sequía. Pero es aquí, es en ese momento, donde las dificultades aprietan, donde seguimos viendo la dirección divina. Dios
A Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo toma durmiendo. De paso, Él no duerme. Dice el Salmo 121 que Jehová no duerme. Amén. La Biblia nos demuestra que Dios está en control de la situación y la manera como va a seguir protegiendo a su profeta es asombrosa. Okay. Después que lo llevó al arroyo de Querit, que se secó, después que de algunos días, ahora lo saca de allí y lo envía a una región donde vive el suegro de Acab. ¿Quién lo anda buscando? Jezabel, la esposa del rey, hija del sumo sacerdote de Baal, era el que mandaba en Sarepta de Sidón, en todo Sidón. Amén. Ahí manda Dios a Elías. Primero lo manda a esconderse en Querit. Ahora no lo manda a esconderse en Sarepta. Lo manda a morar, a vivir, a permanecer, a estar ahí. ¡Wow! Gloria a Dios. Me gustan esos cambios de Dios, porque las palabras significan muchas cosas. Amén. Esta historia es hermosa. Los personajes y las circunstancias son únicos, pero el gran actor es Dios. Amén. Su poder y su gracia para sostener a sus hijos quedará demostrada de la manera más segura. Amén. El tema central de todo esto es que Dios provee sustento en la sequía y se mueve con su gracia soberana hasta que regrese la lluvia. Ese es mi tema. Mientras regresa la lluvia, Dios ordena el sostenimiento con aquel que tiene menos. Irónico. Así es. Así es de raro el Dios de nosotros. Dios ordena que alguien que no tiene nada sostenga al que lo tiene a él. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. De Querit a Sarepta. Hemos dicho que Querit fue la escuela de entrenamiento y de perfeccionamiento en el difícil trabajo que el profeta tenía que enfrentar. Así tenemos que el primer entrenamiento lo recibió en Querit, cuyo significado es, y tengo entendido, cortado y escondido. Escúchame bien. Aquel era un lugar solitario viviendo con los cuervos asignados por Dios. Se secó. Pero después de unos días, Elías empezó a experimentar la necesidad porque los cuervos no volvieron con comida. Dios le ha llamado a una prueba mayor. Primero, él sabe que está siendo perseguido por Jezabel. Dios lo manda a Sarepta. Él sabe quién manda en Sarepta. Pero ¿se acuerda usted? Cuando Faraón en el capítulo 2, capítulo 1 del libro de Éxodo, preocupado por la multitud que se estaba volviendo a Israel, preocupado porque las mujeres judías parían antes que llegaran las parteras, preocupado porque esta gente se pueda levantar, ordenó matar a los niños, a los varones. ¿Y qué hace Jehová? Agarra a un niño recién nacido que ellos le pusieron Moisés y se lo puso a Faraón en las manos. Y es como si le dijera: tú lo quieres matar, aquí te lo traigo indefenso. Críalo, fórmalo, dale el conocimiento, edúcalo y luego él se lleva el pueblo. Eso es como para reírse de gozo uno. ¿Qué planes puede hacer Satanás que Dios no se lo desbarate? Amén. Ahora, va a Sarepta, una región de los gentiles, parte norte de Israel. Hoy pertenece al Líbano, esa área. Amén. ¿Por qué a ese lugar? ¿Por qué no ir a otra región de Israel? Todo Israel está seco. Y la sequía se había extendido a los linderos de la época. También en Sarepta estaba seco. La palabra Sarepta significa subfundir, refinar y probar. Entonces, de Querit, entonces significa cortado y escondido, Dios lo lleva a ser fundido. ¿Para qué se funde así?
para sacar algo mejor. El oro se funde para sacar una prenda. ¿No es cierto? Para darle más valor. Amén. Las piedras preciosas, los diamantes están en bruto, pero para que den, para que cuesten dinero, hay que cortarlo. Amén. Y hay que saberlo cortar. ¿Ok? El verbo usado para perfeccionar a través del sufrimiento es este. No es seguro o no es curioso, no le parece curioso que el profeta salga de una prueba y entre en otra. ¿O usted cree que cuando sale de una prueba ya no van a venir otras? Eso lo perfecciona para la siguiente. Si Dios va a usar a sus hijos, se valdrá de sus distintos métodos como si fuera una especie de ensayo. Wow. Yo escribí esa cosa. Yo digo, entonces lo que me ha pasado a mí es un ensayo. Sí, yo lo digo de otra manera. Aquí estamos ensayando para aprender a vivir en la presencia de Dios. Amén. Eso es cierto. Pero cuando usted dice que esta prueba es un simple ensayo, lo que me espera está pesado. Porque entre el ensayo y la realidad, pregúntaselo a ese hermano, voy a utilizarlo, que es músico de la sinfónica, ¿cuánto tiempo le toca ensayar una pieza para tocarla de cuerpo? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo se pasan? ¿Cuántas horas ensayando? 15 días. Pues se parece a los judíos. Eso ensayaban todo el año para tocar 15 días. No, pero él ensaya 15 para tocar una pieza. ¿Ah? Amén. Entonces, hermano, Sarepta representa también lo de poco valor. De manera que veamos cómo Dios puede sustentarlo en cada crisis de la vida. Una viuda, dice el Señor, yo he ordenado. O sea, Dios trató con la viuda antes que él le apareciera. Dios habla con esa mujer antes que Elías aparezca. Yo he ordenado. Lo que pasa es que Elías no le dijeron que viuda era. Ese es el asunto de esto. Que volvemos así como ya esta mañana. Ese asunto de fe. Esa palabrita que lo mueve todo. Que si Dios le dijera a usted todo, entonces no es fe. Y es sin fe que es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios hay que tener fe. Hay que creer que Él existe, que Él es real, que le hay y que es galardonador de lo que le temen. Amén. Entonces dice, yo he ordenado a una viuda que te sostenga. El Señor ahora cambió de planes. Los cuervos hicieron su trabajo. Ahora ordena una viuda que sostenga al profeta en la severa crisis. Vea todo este cuadro. Primero era una mujer. Luego era viuda. Pero no era una viuda rica. Muy, muy pobre. Lista para morirse ella y su hijo. No había welfare en ese tiempo. No había seguro social para ayudar a las viudas pobres. No había. Amén. Ahora, Jesucristo más adelante va a decirnos que había muchas viudas en Israel durante el tiempo de Elías. Lucas capítulo 4. Pero Dios quiso que fuese exactamente una mujer como esta, que lo sustentara. Vamos a ver este cuadro trágico. Amén. Vamos a irnos a Sarepta de Sidón, a la puerta. ¿Sí? El hambre había hecho su huella. Ese estado le llevó a ser una mujer terriblemente, vamos a hablar de la mujer, terriblemente separada. Tiene un hijo. Tiene un hijo. No tiene un marido que la sustente. Es viuda. Cuando Elías le dice a ella, Elías viene caminando, son de Querib a Sarepta de Sidón, 80 kilómetros. En el desierto, acuérdense que está todo seco. ¿Eso qué significa? Sed profunda. Lo primero que Elías necesita es agua. ¿Qué es lo que no hay? Agua. Pero él sabe que no hay agua. Por eso le pide un vaso de agua. No un cántaro. Cántaro fue lo que vio más adelante en el capítulo 18. Un vaso de agua. Prepárame un vaso de agua de tu mano para que yo vea. Y ella se va a buscárselo. Parece que tenía su
Porroncito de agua. Sí. Cuando se va dice, espérate, cálmate. ¿Qué pasó? Oiga a Elías pidiendo comida a la carta. ¿La quería o la brasa? Hazme una torta pequeña cocida en la ceniza. Y este tipo quiere comida, quiere especial. ¿Ah? Limonero y con garrote. A mí primero y después va a ser para eso es profecía. Le está diciendo, si tú me escuchas, si tú obedeces al Dios que te dijo, si tú me respondes, yo te garantizo que habrá para ti tu hijo. ¿Qué está diciendo Dios en este día? En este último domingo del año. Si tú le das a Dios lo poco que tiene, Él te garantiza ponerte en abundancia. Amén. Gloria a Dios. No soy yo, es Él. Gloria a Dios. Yo no soy el que te pide 1000 para que Dios te dé 5000. Yo no creo en eso. Amén. No hay imposible para Dios. No debemos extrañarlo de nada. Ya lo vimos en Kerit. La cosa insólita de esta historia es que Elías tenía que identificar a la viuda. ¿Cuántas viudas habría en Sarepta? ¿Cómo sabe Elías que esta mujer es viuda porque la vio en la puerta de la ciudad? Ahí sí le puedo informar. Los ciegos utilizaban una capa especial para identificarlo. ¿Ok? Usted se acuerda que Bartimeo, cuando Jesús lo llamó, soltó la capa. Eso significa que ya no voy a necesitar la identidad. No era ciego. Okay. Las mujeres viudas tenían una manera de vestir. Se podían identificar. De modo que Elías sabe que esa mujer es una viuda, pero él no sabe si es la viuda que Dios le dijo. Él lanza la petición a ver cómo responde ella, porque su respuesta le va a dar a él la señal. ¿Ok? Oiga la palabra que dice aquella mujer: Jehová tu Dios. Oh. ¿Usted no cree que eso da una señal? Hay una parte. ¿Se acuerda usted cuando Salmón, no el Salmón, el otro nombre no me lo acuerdo, los dos príncipes que mandó Josué a Jericó, uno era Salmón, que después se casa con Ra, porque viene de la familia de David. ¿Se acuerdan lo que esa mujer le dijo a ellos? Yo sé que Jehová secó el mar y ustedes lo pasaron en seco. Yo he oído todo eso. O sea, el impío a veces tiene más conocimiento de Dios que nosotros los que servimos a Dios. Gloria a Dios. Tiene más pruebas de que Dios es real. Porque nosotros estamos esperando lo que Dios haga. Ellos están mirando lo que Dios hace. Gloria a Dios. Por eso quieren que oremos por ellos. Por eso se van a ir al infierno con gusto. Porque saben la verdad. Gloria a Dios. Amén. Un poco de agua y un bocado de pan. Es una petición insólita. Claro, un vaso de agua no se lo niega a nadie. Pero cuando usted lo que tiene es un solo poquito de agua y un solo poquito de pan. Amén. Ahora, para Elías, la situación había llegado a niveles tan dramáticos que después de pedir agua, también le dice a la viuda que le prepare algo de comer. Ok, vamos a ver los detalles. Mientras regresa la lluvia, somos llamados a dejar toda preocupación en manos de Dios. Amén. Cuando la mujer le dice que yo lo que tengo es un poquito de harina en la tinaja y un poquito de pan en de aceite en la vasija, y viene a recoger 2 leños, porque hasta eso estaba el caso. 2 leños.
Es que necesitaba más de ahí para cocinar aquello. Para cocinar, comerlo mi hijo y yo, y después morirlo. Y tú me estás pidiendo que te tengo que... Y es fácil. Oh, lo tenemos en la Biblia, lo leemos, qué bonito. Póngase en el terreno, póngase la piel de la viuda. Que llegue alguien a su casa, usted no tiene nada de comer más que un poquito, porque usted soy, y venga y se la pida. Mira que tengo, lo que tengo ahí un poquito de frijoles, démelo y Dios le va a dar. Está fácil, ¿verdad? Santo el Señor. Amén. ¿Qué dice Elías? No temas. Wow. No temas. Tranquilízate. Cálmate. Ya Elías identificó a la viuda. Ya Elías sabe que es ella. Sabe que es duda. La declaración que ella hace. Ese Jehová su Dios. Hello. Le deja saber Elías que Jehová su Dios había hablado con esta viuda. No temas. Veas como dijiste. Pero la mía primero. Y no va a escasear la harina en la tinaja ni el aceite en la vasija hasta que Jehová haga llover en Israel. ¡Aleluya! Amén, amén. En Israel. Y esta en Sarepta de Sidón. Porque cuando la lluvia arropa a los creyentes, se alcanzan los inconversos también. Así es. Así es. Amén. Cuando Dios castiga a Israel, todo el mundo llevaba las consecuencias. Cuando Dios bendecía a Israel, todo el mundo recibía los beneficios. Así es. Amén. ¿Quién no sufre de temor al saber que va a enfrentar la escasez y el alimento? ¿Quién no sufre de temor cuando tiene hijos y se queda sin empleo? ¿Quién no sufre? Amén. ¿Qué madre que tenga un hijo no pasa por el terrible temor de saber que no tiene con qué alimentarlo? La extrema condición de aquella pobre viuda, ordenada por Dios para sustentar al profeta, era para alarmarse. Ya sabemos lo que tenía. Podemos decir que nada. Comamos y nos dejamos morir. Amén. Ok. Si bien es cierto que podemos estar raspando la vasija, la despensa divina sigue estando llena. Te lo repito en español. Si bien es cierto que usted ya no tiene nada en el banco, que no le queda nada en la alacena, y que abre la nevera y apenas tiene agua. ¿Qué dije? El momento de fatiga. No. La despensa divina está llena. Siguen habiendo chuletas allá. Amén. Amén. Muslo de pollo. Amén. Ok, ahora. Un puñado de harina y un poco de aceite. Dios sabía la condición de esa mujer y Dios sabe tu condición. Y no te dejará en tu temor. Hay que entregarle lo poco al Señor. En esta viuda se cumplió el deseo de los apóstoles. Le dijeron al Señor que le aumentara su fe. Cualquiera pide que le aumente su fe. Porque nosotros, como dije, lo leemos fácil ahí. Ok, ahora. Era difícil desprenderse de lo único que tenía. Era difícil. Pero lo hizo. ¿Qué sucedió con esta viuda? Le tomó la palabra al profeta. Amén. Le dio comida de pobre. Pero como resultado tuvo una gran recompensa por cuanto comieron ella y su hijo y su casa por 2 años que faltaban de sequía. Con un poquito de harina y un poquito de aceite, suficiente en la mano de Dios para comer 2 años. Ella, su hijo y el profeta. Wow. La viuda era la persona menos indicada para sostener al profeta. Pero ella tenía el concepto de que Jehová, el Dios de este desconocido, había provocado lo que estaba pasando. Es posible que Jehová se le apareciera a esa mujer y dijera: lo que está pasando lo hice yo. El responsable soy yo. Tú respóndeme a mí y va a venir un hombre para acá que tú no conoces, no sabes quién es. A ese fue que yo mandé. No, es que uno no sabe cómo Dios trató con ella. Eso es lo que a mí me preocupa de esta mujer. Yo quiero saber quién es esta mujer. Porque nada que está escrito en este libro está escrito por accidente. Nada.
Todo lo que está aquí tiene una razón. Y si algo me gusta a mí es meterme a averiguar eso. Amén. Ok. La petición del profeta era la manera como ella iba a honrar al Señor, creyendo que de alguna manera especial iba a haber provisión. ¿Ok? La viuda de Sarepta estaba consciente que la harina y el aceite se habían acabado. Pero la presencia de ese hombre extraño la motivó. Mientras llega la lluvia habrá suficiente harina para satisfacer el hambre. Escuche bien. Y la harina de la tinaja no escaseó. Esa palabra me gusta, porque a mí no me dice ahí que hubo multiplicación de harina, ni multiplicación de aceite como el caso de Eliseo. Me dice que todos los días de la mañana, cuando la viuda iba a la tinaja, metía la mano y sacaba harina. Y agarraba el bote y lo volteaba y vaciaba aceite. Y al otro día venía y metía la mano y sacaba harina. Igual que el maná, Señor. Todos los días. Todos los días. Igual que el maná. Imaginarse algo, esos son milagros tremendos. Eso está fuerte lo que está diciendo ahí. Amén. La harina no escaseó, no dice que se multiplicó. No, o sea, cada vez que sacaba harina. Y nada de preguntarle, ¿y hasta cuándo? Ella sacaba harina. Ahora, el día que llovió pasó como el maná. Cuando cruzaron el río Jordán se acabó el maná, porque había tribu. Amén. Dios te está diciendo que Él es suficiente para sustentarte hasta que llegue la bendición. Amén. Amén. Ella y su casa por muchos días. Amén. Así es Dios. Él quiere que le creamos. Él quiere que le creamos. Amén. Amén. Jesús cuando oró dijo, el pan nuestro de cada día. Dios se compromete a suplir nuestras necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hiciere falta. La provisión de Dios no consiste en una sobreabundancia. A veces cuando nos sobreabunda la cosa nos descuidamos de la relación con Dios. Y Dios sabe que así somos los humanos. No usted, somos los humanos. Entonces se preocupa en darte lo que necesitas, porque si te sobreabunda, te complica la vida. Hay gente que no sabe manejar la sobreabundancia. Hay otros que sí, que eso no le preocupa. Amén. Al pueblo de Israel se le ordenaba recoger el maná todos los días, ustedes lo mencionaron. Así que mientras la lluvia no llegó, el profeta, la viuda y su casa tuvieron provisión. Comían todos los días. Tranquilito. Tortita en la brasa. Dice el Salmo 37, verso 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No importa cuánto tiempo dure la sequía, lo que sí sabemos es que Dios te sustentará en todo tiempo. Confía en Él y Él hará. Hay un gran hombre de Dios de los tiempos modernos llamado Jorge Muller. Se conoce como George Muller, como uno de los grandes hombres de oración de la historia de la iglesia contemporánea. Cierta vez, él tenía un orfanatorio. No había nada para ofrecer a los niños para el desayuno. Los niños se sentaron en torno a la mesa como de costumbre. Estaban los platos y los jarros, pero no había nada en ellos. Entonces Muller dijo, daremos gracias a Dios por lo que vamos a recibir. No bien habían terminado de orar cuando alguien golpeó la puerta. Un lechero mayorista había tenido un accidente, rompiéndose una de las ruedas de su vagón frente a la puerta del orfanato, por lo cual había entendido que había que entregar la leche a los niños. Aleluya. Mientras descargaban la leche, llegaron unos carritos de la panadería más cercana de Bristol, Inglaterra, con un mensaje que decía que toda la hornada de pan de la noche anterior, por tanto, por descuido, no tenía la hermosa presentación de costumbre, así que la donaban a los niños. Así fue como muy poco retraso. Los niños recibieron aquel día un desayuno, pan y leche en abundancia. Gloria a Dios. Muchos años atrás, Elías, el profeta de fuego,
probó también el milagro de la provisión de Dios. Más de uno de ustedes han probado la provisión de Dios. Sí, Señor. Diría que todos hemos tenido experiencia de esa en algún momento de nuestra vida. Por unos días fue sostenido por unos cuervos, pero 2 años por una viuda. Para los que confían en el Señor, la tinaja de harina y la vasija de aceite jamás escaseará ni menguará. Dios está buscando hombres y mujeres de oración y de fe que hagan la diferencia. La pregunta es, ¿somos nosotros esa clase de personas que confiamos en Dios en tiempos de la sequía? Dios